Hola a todos. En este vídeo les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google de un ZTE Axon 40 Lite, aunque igual puede funcionar para otros modelos. Continuando, tienen que llegar hasta aquí, hasta donde nos pide la cuenta. Una vez hecho esto, nos regresamos hasta el inicio. Estando aquí, vamos a dar clic en Configuración de visión. Clic en Talkback. Nuevamente en Talkback, deslizamos y damos clic en Pantalla Braille. Clic en Ir a Talkback. Clic en Menú de accesibilidad y activamos esta opción. Damos Permitir. Clic en Entendido. Como pueden ver, se activa un icono que podemos mover. Nos regresamos al inicio. Nuevamente presionamos el icono que nos apareció y damos clic en Asistente. Aquí vamos a decirle Abrir configuración. Como pueden ver, nos aparece una opción que dice Abrir configuración y al lado tiene un icono de un engranaje. Presionamos encima, esto nos manda a los ajustes. Deslizamos hacia abajo y damos clic en Sistema del teléfono. Veremos una opción que dice Cambiar teléfono y presionamos encima. Aceptamos y permitimos. Y bueno, ahora vamos a necesitar otro teléfono, así que tienes que conseguir un teléfono más. Lo primero que tenemos que hacer en el teléfono secundario es ir a nuestro navegador y buscar o escribir lo siguiente: GSM Prime Online /aplicaciones. Y vamos a dar clic sobre el primer resultado que dice Aplicaciones. Una vez cargue la página, nos aparecen unas aplicaciones. Vamos a deslizar hacia abajo y vamos a descargar la aplicación que se llama Cambiar teléfono. Presionamos en Descargar. Se nos va a abrir una nueva ventana de Mediafire. Presionamos en el botón azul. Otra vez presionamos en el botón azul. Presionamos en Descargar de todos modos y la descarga de la aplicación comenzará automáticamente. Nos regresamos nuevamente hacia atrás en la página de aplicaciones. Deslizamos hacia abajo y ahora vamos a descargar la aplicación Activity Launcher. Presionamos en Descargar. Nuevamente presionamos el botón azul. Nuevamente presionamos el botón azul. Descargar de todos modos y la app comenzará a descargarse automáticamente. Una vez se hayan descargado las aplicaciones, presionamos en los tres puntitos de aquí. Clic en Descargas y bueno, ahí veremos ambas aplicaciones recién descargadas. Primero vamos a instalar la aplicación que se llama Activity Launcher. Así que presionamos encima, Instalar y listo. Bueno, aquí se abre automáticamente el análisis de seguridad porque tengo un Xiaomi y todos los Xiaomi hacen esto, pero si tienes otro teléfono, pues esto no va a pasar. Pero no la vas a abrir, solo le darás en listo. Instalamos la segunda aplicación, clic en Instalar y bueno, aquí nos saldrá un aviso. Presta atención porque sale una opción que dice Más detalles con una flechita hacia abajo. Presionamos encima y verás que sale una opción que dice Instalar de todas formas. Así que presionamos ahí y la instalación de la app continuará. Otra vez comenzará el análisis, pero bueno, esta vez sí vamos a presionar en Abrir. Vamos a dar clic en Permitir. Podemos ver que nos sale una opción que solo dice Anterior. Esta aplicación pide un montón de permisos, así que se los tenemos que dar. Así que daremos clic encima, nos pide unos permisos y daremos clic en Ajustes para dar el permiso. Buscamos la aplicación de Cambiar teléfono, la seleccionamos y activamos el permiso. Clic nuevamente en el botón Anterior. Nos pide otros permisos. Así que damos clic en Ajustes, permitimos, nos regresamos, Permitir y podemos ver que se nos habilita una cámara para escanear un código QR. Así que tienes que dar todos los permisos necesarios, hasta que salga esto. Bueno, ahora pasamos al teléfono ZTE. Daremos clic en Nuevo, clic en Aceptar, en Permitir, 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 mientras la app está en uso, y pues se nos generará un código QR que vamos a escanear con el segundo teléfono. Y procedemos a escanearlo, mientras la app está en uso. Damos los permisos necesarios. Esta app pide demasiados permisos. Clic nuevamente en Ajustes y damos permiso de ubicación. Aquí nuevamente nos pide otros permisos, damos Permitir, le vamos a dar clic sobre el botón Permitir, las veces que sea necesario hasta que aparezca el proceso de conexión. Bueno, aquí ya aparece conectado. Puedes ver que ya cambió la pantalla del segundo teléfono ZTE, que muestra que se ha conectado. Y ojo, aquí me sale el aviso de que la aplicación no responde. Aquí solo hay que darle en Esperar para que la aplicación no se cierre. Puedes ver que se cargan unos datos. Así que aquí solo vamos a ubicar la opción que dice Aplicación, vamos a dar clic encima de esa opción. Damos clic al círculo para seleccionarla y nos regresamos hacia atrás. Y bueno, puedes ver que en la aplicación ya aparece seleccionada 1 de 35, es porque pues solo elegimos la aplicación de Activity Launcher.
Y ahora solo presionamos en iniciar cambio y puedes ver que el proceso es demasiado rápido. Así que ahora solo presionamos en listo. Y ahora nos enfocamos en el teléfono ZTE. Vamos a presionar en listo, nos regresamos, atrás, clic hacia atrás 2 veces para salirse de la aplicación y bueno, ya estaremos en los ajustes. Aquí vamos a dar clic sobre la opción almacenamiento, vamos a dar clic en aplicaciones. Pero vean bien porque hay 2 opciones que dice aplicaciones, nosotros haremos clic sobre la opción de aplicaciones que está debajo de la opción de vídeos. Ahora haremos clic en app instaladas. Aquí buscaremos la aplicación de Activity Launcher. Damos clic encima, solo daremos clic en aceptar y empezará el proceso. Así que esperamos unos segundos. Aquí vamos a buscar la aplicación que se llama configuración de Android. Así que deslizamos, esta que se encuentra aquí, que tiene el icono de engranaje. Damos clic encima y se nos muestra una lista de opciones. Buscamos entre ellas una que no tiene icono de engranaje, esta que se encuentra aquí, damos clic encima. Ahora solo daremos clic en comenzar, clic en omitir, clic en siguiente, siguiente y nos aparecerá un código en el teléfono ZTE. Ahora nuevamente vamos a utilizar el teléfono secundario. Y pues para aclarar, este teléfono secundario tiene que tener un bloqueo de pantalla de patrón que pueda desbloquearse con patrón. Y pues obviamente que tenga una cuenta de Google, es decir, si puedes descargar desde la Play Store, entonces tiene cuenta de Google. Continuando, pues te vas a ir a los ajustes del teléfono y buscarás la opción que dice Google. Todos los teléfonos traen esta opción, entonces daremos clic encima, damos clic en configurar y restaurar, clic en configurar un dispositivo cercano, clic en siguiente y empezar a buscar el dispositivo. Como puedes ver, en ambos teléfonos se muestran unas figuras, así que solo haremos clic en siguiente, copiar, y aquí nos va a pedir el patrón y se lo ponemos, y empezará el proceso de copiado. Aquí es muy importante que tengas una conexión a internet muy estable porque a mí la primera vez me dio un error de que no se pudo copiar. Así que, pues, si a ti te da un problema de que no se pudo copiar, solo presiona en intentar otra vez y asegúrate de tener una conexión estable, ¿ok? Continuando, puedes ver que aquí ya cambió el teléfono ZTE, ya empezó el proceso. Así que solo esperamos. Presta atención porque pues ya no aparece el candadito de arriba. Puedes ver que aquí me ha salido supuestamente que no se puede copiar, pero no pasa nada. A ti no te debería aparecer esto. Aquí a ti te debe aparecer un mensaje diferente de que se ha copiado y solo le darás clic en siguiente. Pero pues aquí no pasa nada, solo damos clic en otra forma y puedes ver que comienza el proceso. Esto era lo que te decía que es lo que te debía haber salido. Continuando, solo damos clic en siguiente. Ya salen los servicios de Google y pues solo es cuestión de ir dando en siguiente, aceptamos, omitimos nuevamente, no gracias y esperamos. Y listo, como ustedes pueden ver, se bloqueó el proceso regresándome al inicio. A ti te debería mandarte ya al inicio de las aplicaciones de manera normal, pero si te sucede lo mismo que me acaba de suceder, solo dar clic nuevamente en iniciar. Así que pues solo iniciamos. Ya que como puedes ver, el candadito del teléfono ya no está y pues el teléfono ya está desbloqueado. Así que presionamos en iniciar, omitimos y pues esperamos el proceso. Aquí daremos clic en no copiar, como puedes ver nos saldrá la cuenta de Google del segundo teléfono. Así que pues solo damos clic en siguiente. Pues solo dan clic en siguiente, ves que se van a repetir los pasos que hicimos anteriormente, así que pues solo damos en aceptar. Continuamos los procesos normales de configuraciones. Así que aceptamos, deslizamos, aceptamos, omitimos, configuramos los botones y damos en siguiente, omitimos, no gracias y en comenzar. Y bueno, ahora sí ya estamos en el inicio de aplicaciones que pues es lo que debió haber salido anteriormente. Ya solo queda un último paso. Vamos a ir a los ajustes y vamos a dar clic en sistema del teléfono, restablecer, en restablecer teléfono y eliminar datos. Y nuevamente en eliminar datos y esto pues obviamente va a restaurar y reiniciar el teléfono. Cortaré el vídeo. Bueno, ya se reinició. Simplemente iniciamos nuevamente. Ya ves que aquí ahora sí sale configurar sin conexión. Y continuamos, siguiente, y aquí pues ya solo repetimos los pasos normalmente de siguiente, siguiente y comenzamos. Y listo, ahora sí ya tenemos el teléfono completamente listo para usarse como lo quieren. Y bueno, pues espero haberte ayudado. Dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.